¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estaríamos introduciendo el tema de análisis de regresión. Si tenemos una base de un conjunto de datos, supongamos que tiene solamente dos variables, una variable y y una variable x, para la cual tenemos una serie de datos. En algunas ocasiones nos es interesante conocer de qué manera x puede determinar los valores que se presentan en y. Si nosotros observamos los valores que pueden tener y y x dentro de un plano, suponiendo que tenemos a x en la horizontal y a y en la vertical, pudiéramos encontrar la posibilidad de que las coordenadas que generan los puntos de ambos valores pudieran mostrar un patrón hasta cierto punto que asemeja una línea recta, en lo que pareciese que a medida que aumenta x, y también está aumentando. O pudiera ser, por el contrario, que a medida que aumenta x, disminuye y. La idea del análisis de regresión ante una situación como esta es tratar de buscar una ecuación de una recta que permita que y sea dependiente de x en el caso en el que las distancias que tenga la recta con respecto a todos los puntos por los que atraviesa sea mínima o la más pequeña posible. Se dice en este caso que la regresión representa la línea que mejor ajusta a los datos. Por decir el mejor ajuste, estamos diciendo que es una recta que hace la distancia de todos los puntos a la recta la más pequeña. Los puntos a los que me refiero son los puntos que se generan de las coordenadas de los valores de x y y sobre el plano. Sin embargo, este análisis conlleva varias implicaciones. El primero es que la ecuación y igual a beta 0 más beta 1 por x implica que, que en este caso y depende de x en modo de que existe un valor de intercepto donde se muestra el promedio de los valores de y, que no necesariamente es todo el tiempo así, a veces a veces puede ser solo una interpretación geométrica para beta 0, pero donde beta 1, que es realmente el elemento importante de esta ecuación, beta 1 representa para nosotros el cambio en x de, no, es el cambio, una disculpa, el cambio en y debido a un cambio unitario en x. Es decir, cada vez que aumenta una unidad de x, ¿cuánto cambia y? Y ese concepto tiene una aplicabilidad muy fuerte en el análisis de datos. Bajo este precepto, bajo esta idea, una vez que hemos podido generar una ecuación de esta naturaleza, nos será posible determinar qué valores pudieran tener y de acuerdo a cada valor de x que se presenta, generando una relación de una causalidad aproximada entre entre ambas variables. Sin embargo, hay que tener cuidado que esta no es una relación causal perfecta, dado que en la realidad la relación entre x y y también conlleva un elemento de azar. Este azar, que es conocido como el error aleatorio, denotado por la letra griega epsilon, representa aquellos elementos que generan que mis valores de la recta
no coincidan exactamente con los que están en los datos reales. Por lo tanto, bajo esta suposición, bajo esta realidad, yo estoy buscando la recta que permita que el error aleatorio sea el más pequeño posible, porque este error aleatorio representa la distancia que tiene la recta de regresión con respecto a cada uno de los puntos que veíamos en las gráficas anteriores. Esta distancia en verde representa entonces cuál es el error aleatorio. Pero entonces la pregunta importante a realizar es, ¿cómo obtener la recta que minimiza el error aleatorio? Bajo un proceso de estimación, la recta que consigue el error aleatorio más pequeño va a ser aquella donde los valores de beta 0 y beta 1 se encuentran condicionando el error aleatorio, una disculpa, a ser mínimo. Dado que el error aleatorio puede ser por arriba o por abajo de la recta, normalmente buscamos que el error aleatorio sea al cuadrado, a fin de evitar estos problemas que hemos encontrado a la hora de querer calcular, digamos, la varianza o la desviación estándar. Bajo estas circunstancias, lo que termina ocurriendo es que se recurre a un método donde se entiende que el error aleatorio puede ser solamente estimado, y ese lo conocemos como un valor residual o E minúscula, que solamente es tomar cada dato real de Y menos un dato estimado, que valga aclarar que ese dato estimado en realidad viene de la ecuación de regresión. Entonces, lo que, reconociendo este asunto, lo que se tiene que hacer es sumar para todos los datos los errores, desde el primer dato hasta el 1, todos los residuales, todos los errores estimados, y como nosotros conocemos que esto en realidad es una suma desde i igual a 1 hasta n de cada dato menos el valor estimado de que lo ponemos con un gorro, con ese gorrito chino que es valor estimado, y entonces esto en realidad significa que tenemos una suma y menos beta 0 estimado menos, no, disculpa, vamos a limpiar eso un poco, beta 1 por xy. Esta ecuación en realidad no tiene más que las incógnitas beta 0 y beta 1. Y haciendo uso del cálculo multivariado, somos capaces de llevar a un punto en el que podamos minimizar esta ecuación, sacando sus derivadas con respecto a beta 0 y beta 1, de la siguiente forma. Podemos obtener la derivada de la ecuación anterior, vamos a llamarle SC, por suma de cuadrados o suma de errores al cuadrado, con respecto a beta 0. También podemos obtener la derivada de la suma de cuadrados con respecto de beta 1, igualar estas ecuaciones a 0 y posteriormente resolver para beta 0 y beta 1. De modo, ambos estimados, de modo que bajo este principio del cálculo se está minimizando
SC, es decir, la suma de errores al cuadrado. Entonces, en estas circunstancias tenemos este método que he descrito, se conoce como el método de mínimos cuadrados ordinarios. Nuevamente, este mismo concepto, esta misma idea, se puede llevar a un modelo no solamente de Y con X, sino que si expandemos esa idea, podemos también trabajar una ecuación donde Y dependa de, de más de una X. Podemos teóricamente tener un número K de X finito y hacer una ecuación bajo el mismo método para explicar el efecto que tiene X1, X2 y por consiguiente todos los demás elementos sobre Y. Bajo esta idea, la idea de esta estimación nos busca finalmente en el análisis de regresión. Podemos comprobar, además de hacer esa estimación a 3 mínimos cuadrados ordinarios, probar las hipótesis. Entonces, si beta 0 es igual a 0, asimismo, beta 1 es igual a 0, beta 2 igual a 0, hasta beta k igual a 0. Contra la alternativa de que beta 0 sea diferente de 0, beta 1 sea diferente de 0, beta 2 sea diferente de 0, hasta beta k sea diferente de 0. Probar esto nos permite a nosotros entonces conocer si nuestra ecuación de regresión realmente es válida o no para poder comprobar, predecir Y en este caso a través de los valores de X y asimismo conocer qué efecto tiene cada X sobre Y. A esto lo conocemos como regresión lineal múltiple. Un detalle importante también que debemos reconsiderar que es posible calcular una vez teniendo este modelo es conocer la cantidad de variación en Y que puede estar siendo capturada por el modelo. No olvidemos que tenemos todavía un elemento de error que buscamos que sea mínimo. Sin embargo, ese mínimo debemos de saber si aún bajo ese mínimo es mayor la variabilidad que tiene Y, dado todas las X, si es, si es mayor que la variabilidad que tiene Y, dado el error. Para poder revisar esto, normalmente calculamos una medida conocida como R cuadrada. R cuadrada normalmente pedimos que es una cantidad que sale en decimales, que puede ser transformada a porcentajes. Normalmente pedimos que sea del 70% o más para decir que el modelo puede en un 70% explicar más lo que está ocurriendo con Y que lo que lo explica el error. Entonces, esa es una manera de evaluar la capacidad predictiva de un modelo. La idea principal de cualquier modelo de regresión es lo siguiente: conocer mediante cada beta i el efecto de cada xi en y. Asimismo, buscamos también predecir y mediante los valores de xi sustituidos en la ecuación.
Les invito a revisar los otros videos que hemos preparado para ustedes, a manera de recopilación de diversos tutoriales de otras fuentes con respecto a este tema, para poder ahondar un poco en lo que significa esta temática, asimismo para que puedan ir familiarizándose con la manera de trabajar este aspecto. Así, esto sería por el momento todo lo concerniente a este tema de manera introductoria, y continuaremos con los demás videos que vienen en el sector de esta parte del curso. Y como siempre, les agradezco su atención y se les desea el mayor de los éxitos.